Hola chicos, ¿qué tal? Eh, Me llamo Raiza, soy delegada una de las delegadas de quinto ciclo y hoy vamos a tratar de recomendarles un poco, vamos a hablarles un poco acerca de los docentes que van a llevar este ciclo. Creo que llevan ustedes morfofisiología de nuevo, llevan también metodología de investigación, llevan microbiología y parasitología juntos y también llevan, si no me equivoco, APS. Suma ya ha cambiado y los docentes también han cambiado. Es por eso que no hemos podido hablar de muchos docentes, porque hay varios con los que no hemos llevado o bien son nuevos en el curso. Así que esperemos igual que les sirva un poco acerca de los docentes que vamos a hablar ahora. Y vamos a hablar un poco acerca también de los cursos. Primero, metodología de la investigación es un curso sencillo, la verdad. La base de todo este curso es presentar un trabajo de investigación a final del ciclo. Las evaluaciones se van a tratar en el examen parcial, el examen final y las notas de práctica, que son la investigación como tal, el trabajo que le vas a mandar al docente y la exposición de este trabajo. Los temas, por ejemplo, de teoría son sencillos de entender, son, por ejemplo, los tipos de investigaciones, la ética en la investigación, cómo plantear un problema, una hipótesis, y también descripción de las partes de la investigación. Y esto es importante porque a partir de este momento tú vas a empezar a avanzar, disculpe, tú vas a empezar a avanzar toda la práctica junto a la teoría. Lo que vas a ver en práctica ya lo has visto en teoría. Y hay muchos docentes que lo que hacen es tomar en cuenta las clases teóricas para como que hablar un poco más de ellas o profundizar en ellas en sus horas de práctica. Y bueno, las horas de práctica con los docentes es más que nada desarrollo de trabajo de investigación. Eh, en cada clase vas a ir presentando avances continuos, hipótesis, objetivos, así poco a poco vas a ir avanzando. Tienes todo el ciclo para hacer tu trabajo de investigación. Pero eso sí, básate en lo que te pide tu docente. Porque, por ejemplo, yo tuve un docente que era bien fresco. No quería, o sea, hay algunos docentes que sí piden atención en que pongas este color en la letra, que hagas este tamaño de la letra, que pongas tal tipo de letra o el cuadro de tal manera, pero mi docente, por ejemplo, me dijo que no era necesario. Pero sí le gustaba otras cosas que eran mucho más puntuales. Y un tip para darles de manera general es que avancen todo con tiempo porque el muestreo es lo más complicado de hacer acá, dependiendo del tipo de investigación, el tema que vas a utilizar, te va a pedir un muestreo. Y normalmente lo hacen dentro de la universidad. Pero hay muchas veces, es lo más complicado porque hay veces que los horarios no cuadran con el tipo al tipo de personas o el grupo de personas que tú quieres entrevistar. Y traten de hacer un tema, digamos, sencillo, que no sea de mucha teoría, para que les tome menos tiempo realizar tanto el trabajo como el muestreo, porque luego del muestreo tienen que presentar el resultado, conclusiones, etcétera. Y algo importante que destacar es que la universidad le pone mucho énfasis a lo que es que el estudiante investigue bastante. Entonces, dependiendo de qué tan bien se vea su trabajo de investigación, el docente puede como que les dice, si quieren, pueden venir más tarde a mi oficina o escríbanme y podemos ver cómo mejorar el trabajo para que lo publiquen. Nos dan esa facilidad. Y sería bueno que tomen esa oportunidad también. Hola chicos, muy buenas tardes. A continuación hablando sobre la doctora Mariela Vargas. Les puedo decir que es una doctora sumamente buena, es un amor de persona, es súper comprensiva por lo mismo de que es exalumna graduada de la universidad. Ella lo que va a buscar es siempre resolver lo que son sus dudas. Con respecto al grupo de WhatsApp que se crea, ella en nuestro grupo no utilizó un delegado como intermediario, sino lo que hizo fue ella misma crear un grupo de WhatsApp con todos sus alumnos. Por lo tanto, hay un trato sumamente más directo con ella, pero por el contrario, como ella está en el INICIT de la mano con la doctora Lucy Correa, en ocasiones tardaba un poco en responder, pero lo que ella buscaba es siempre estar atenta a sus dudas, a su trabajo de investigación. Ella siempre iba a estar ahí y siempre iba a estar presente. Algo a recalcar de la doctora es que su contenido era muy bueno. Lo que solía era repetir e incluso reforzar mucho de los contenidos teóricos para que no nos quedemos con ninguna duda.
La doctora era muy puntual, pero demasiado puntual, que llegaba incluso antes de su hora, esperaba fuera del salón de teoría y luego ya entraba. Pero sin embargo, con respecto a la asistencia, no es tan exigente, porque como experiencia personal en ese tiempo yo vivía un poco lejos y llegaba tarde por ocasiones y la doctora era muy comprensiva, o sea, simplemente le podías comentar tu caso y ella de todas maneras te iba a poner asistencia. Obviamente si llegabas muy tarde te iba a poner tardanza, pero no era que de frente se cerraba o decía no pasas a mi salón, nada. Otra cosa que la doctora hace es, como está en el INICIP, lo que ella trata es incentivar que tu trabajo de investigación sea adecuado para su publicación, cumpliendo con cada uno de los requisitos. La doctora suele completar mucho lo que es su horario. En el caso de que si terminaba antes, lo que hacía la doctora era decir, ok, estás en la universidad, puedes ir a hacer tus encuestas, tenías que obviamente dejar tu mochila en el salón y podías salir a terminar lo que es encuestar a tu muestra, por así decirlo. Y con ella la nota es un punto muy importante porque les puedo asegurar al 100% que la doctora es un amor, no te va a jalar. Según lo que yo recuerdo, en mi grupo la nota mínima iba entre 15 y 16, pero sin mucho esfuerzo podías llegar a obtener un 19 o un 19.5. No es muy exigente, pero sí trata de basarte mucho en las referencias que te dan. Buenas tardes, chicos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el doctor Dante Quiñones. En este caso, el contenido del doctor es muy bueno. Él se basa mucho en lo que es el contenido que también se da en teoría. Entonces, por ese lado no van a tener ningún problema. Solamente en taller van a reforzar lo que ya han visto en teoría y tal. Él tiene un buen manejo de, de todos los temas. También tiene un buen manejo enseñando a los alumnos, porque él suele ser también como un guía para los talleres que hay de investigación en el verano de medicina. Entonces el profesor como que les da la información precisa, la información necesaria para que puedan hacer un buen trabajo de investigación. Con respecto a la puntualidad, digamos que es un tema muy flexible aquí porque el doctor Dante con mi grupo solía llegar muy tarde. Esto porque tenía ciertos compromisos, ¿no? En otro lado. Entonces, les recomendaría que si tienen si van a tener un delegado en este caso, este sea muy atento y esté siempre detrás del profesor. Incluso le pueden decir ustedes que media hora antes le escriba al profesor para ver si va a llegar o no va a llegar, porque hubieron veces en que no llegaba y a veces mi delegada solía escribirle a la misma hora de clase, entonces estábamos ahí esperando fuera del salón con la puerta cerrada, entonces sí le recomendaría eso, ¿no? Eh, pero dentro de todos, sí es un buen profesor. Su nota, la nota que él pone es muy buena. En mi grupo hubieron dos evaluaciones que más que todo era una exposición al inicio del ciclo y al final que era la exposición y la presentación del trabajo de investigación. En este caso, las notas sí fueron altas. Parece que una nota que le puso la mayoría fue 18, pero él también puede llegar a 20. Él no se hace ningún problema. Y con respecto a su exigencia, el doctor en sí es bueno, es un doctor muy chévere, es amable, atento, comprensivo. Si tienes alguna duda, se la puedes comunicar y él gustosamente te lo va a responder. De hecho, con respeto y todo, el doctor hasta puede llegar a ser eh, como un amigo, pero claro, con respeto. Bueno, el doctor también utiliza ejemplos de fácil comprensión para así evitar que los alumnos se pierdan, no logren entenderlo y refuerza lo que se ve mucho en estadística, ¿no? Aquí los cursos se van a complementar. Si se van a meter con el doctor Dante, les recomiendo que también tengan el tema de estadística bien asegurado porque él en sí es un profesor que tiene mucho dominio de esto. No tanto el SPSS que cuando nosotros lo utilizábamos, pero sí de un programa que él utiliza mucho para las tablas en sus trabajos de investigación. Entonces, en ese caso también
si tienen dudas de estadística o no recuerdan, que le pregunten a él normal le va a ayudar. Y bueno, consejos con respecto a si llevan con el doctor Dante es que participe mucho en los trabajos porque él va a considerarlos y va a tomar en cuenta quién está detrás de él. Traten de responder si él pregunta tanto en las exposiciones como al inicio de las clases también suele dar algunas preguntas, entonces él hasta suele acordarse tu nombre, él no suele decirte doctora, él suele llamarte por tu nombre, entonces así para que tenga un ambiente más cómodo, ¿no? Y también en la exposición estudia todo porque pregunta cualquiera del grupo, pero no preguntas difíciles, no son preguntas simples, de la misma exposición o de la misma teoría. Y bueno, esfuérzate en todo el trabajo de investigación, porque como ya dije, el doctor a veces suele llegar tarde, entonces no tiene mucho tiempo para evaluarte. Y las únicas notas son la de la exposición que se hacía al inicio o del trabajo de investigación al final, ¿no? Entonces, esfuérzate en eso y también suele ser meticuloso con tu información y tus tablas, ¿no? Por eso las veces que él va y va a ir para ayudarte y guiarte en tu trabajo de investigación, cómo va tu avance, trata de sacar el mayor provecho posible porque no suelen ser muchas veces, ¿no? Trata de preguntarle sobre tu encuesta, sobre tus tablas, ¿no? Más que todo para que sí el trabajo del final, que suelen ser las tablas las que él más critica, tenga menos errores, ¿no? Y bueno, con respecto a la puntualidad, un consejo es que creo que ustedes llevan teoría con él. Sería mejor que traten de buscar un horario en donde tanto teoría y taller esté cerca para que así eviten ese problema de que llegue tarde, ¿no? Y puedan aprovechar el mayor tiempo posible con el profesor. Eh, Chicos, sabemos que hay más profesores en metodología, pero son los únicos con los que hemos llevado y hemos coincidido. Ahora vamos a pasar al otro curso que es microbiología y parasitología médica, que en nuestro ciclo lo hemos llevado, son dos cursos aparte, pero en su ciclo, en su nueva malla, son dos cursos combinados, son dos áreas combinadas. Por un lado, parasitología es, como su mismo nombre lo dice, todo lo que abarca parásitos. Eh, el profesor que les va a enseñar va a más o menos manejar los temas del nombre, saber cuál es el nombre tanto como el que se dice normalmente, como también el nombre como, por el que se le conoce científicamente, los estadios de este parásito, qué estadio infectivo tiene, estadio de transmisión, luego los lugares de prevalencia, que muchas veces vienen en las preguntas de los exámenes, como que vienen cosas así pequeñas que te ayudan a saber cuál es la respuesta. También la patogenicidad, qué empieza a causar la enfermedad que genera tal parásito, cuáles son las manifestaciones clínicas, tanto en estadio agudo, estadio crónico, grave, y también el diagnóstico y el tratamiento. Parece mucha información, pero el doctor que les va a enseñar teoría y si agarra un buen doctor también, o bueno, creo que todos los doctores en práctica de parasitología como que resumen bastante esta información y es más fácil de aprenderlo. Por otro lado, microbiología es casi similar, es aprenderse los nombres, las características bioquímicas, las variantes de tal bacteria, tal hongo, la patogenicidad también, las manifestaciones clínicas, que muchas veces la doctora Cucho, que es la que va a enseñar teoría, también hace bastante énfasis, y el diagnóstico. Ahora, en su teoría, por lo que hemos visto, los dos doctores que van a dictar teoría, tanto para microbiología como para parásito, sus PPTs que hemos visto el ciclo pasado son muy, o sea, todo lo que viene en sus exámenes está todo en sus PPTs, full PPTs, estudian de ahí. Todo lo que van a ver en los exámenes, los casos clínicos, los van a presentar ahí. Por ejemplo, la doctora Cucho muchas veces también utiliza casos clínicos que aparecen en su PPT. Eso sí, por ejemplo, en microbiología hay mucha información y es muy pesado aprenderse todas las PPTs. Muchas veces cuando tú intentas juntar todas las PPTs, llegan a ser más de 200 para un solo examen. Eh, por eso traten de realizar resúmenes concisos, porque muchas veces las PPTs tienen muchas palabras, pero saquen algunas cosas clave que les van a ayudar a recordar. Y para los exámenes, el ciclo pasado han sido exámenes tipo casos clínicos,
pero no han sido casos clínicos, digamos, de que te describían tal parásito y tenías que aprenderte, o sea, tenías que descubrir cuál era el nombre del parásito, sino te decían, te describían el parásito y ya tú decías, ya es tal, pero en las respuestas te aparecían causa tal cosa o se diagnostica por tal cosa. Entonces, tengan cuidado con eso. Y para este curso estudien con tiempo y agilicen su estudio. A nosotros, mi grupo de estudios utilizábamos bastante lo que eran preguntas. Le mandábamos a chat el PPT y le decíamos que nos diera preguntas tipo caso clínico, de esa manera practicábamos. Utilicen flashcards también, porque es mucha información. Pero sí se puede aprender todo. Y traten de aprovechar todos los exámenes. Hola chicos, bueno, con respecto al doctor Pulido, eh, anteriormente, como comentaba Raiza, eran dos cursos diferentes y bueno, este era uno de los mejores doctores con respecto al curso, de verdad nos ha ayudado demasiado. También bueno, en primer lugar les recomiendo que escojan un buen delegado el cual les ayude a organizar las fechas de los exámenes. El doctor de verdad es comprensivo. Con diferentes temas. Es por eso que le hemos calificado de esta manera, que con respecto al contenido es muy bueno. Incluso si alguna vez, lo cual era casi nulo, llegaba a fallar en algún dato de la PPT, de todas formas lo corregía y te lo mandaba ya corregido a través del delegado. También con respecto a la puntualidad, el doctor era muy puntual. Algunas veces debido a alguna protesta o debido a feriados, el doctor también podía coordinar con el delegado y hacer de que la clase fuera para si no me equivoco, para los dos turnos, para los dos horarios y llegaba a explicar todo claramente. También podían grabarlo. Esa es una de las recomendaciones. También pueden tomar diferentes apuntes, organizadores visuales. Con respecto a la nota, bueno, como comentaba Raiza, con respecto a los exámenes, bueno, en primer lugar tenemos tres exámenes. El primer examen, el doctor, él mismo incluso consideró que fue demasiada la información, pero si llegas a sacar una nota alta en su primer examen, ya te iba a ir bien en el resto del semestre, la verdad. Con respecto a esto, la mayoría de los casos, como indica Raiza, son casos clínicos, te dan a entender características a veces o incluso una ubicación, algo que sea eh, inconfundible entre los otros parásitos y luego te indicaba, por ejemplo, marca las características correctas de este parásito. También habían otras preguntas que, bueno, eran en su minoría, pero ahí mencionaban, por ejemplo, marque la relación correcta entre el parásito y la enfermedad o algún síntoma. Esto tienen que, en mi opinión, complementarlo con el laboratorio y si pueden, complementen la teoría con el doctor Pulido, ya sea el laboratorio que hace él mismo o si no el de Ortiz. La doctora Chambers, en mi caso, fue con quien me apoyé el semestre anterior, porque ella también hacía muchos organizadores visuales. De ahí uno llegaba a estudiar y lo tenía todo claro, también mostraba muy buenas imágenes. Creo que por ahora ya no voy a enseñar, pero lo que les diga Pulido u Ortiz en sus laboratorios, así tal cual viene en el mismo laboratorio. Si es que les dice de que esto viene en teoría, pero en el laboratorio no, ya no lo revisen en el laboratorio. De todas formas, con respecto a las respuestas, después de haber dado el examen, después de unos días, te da la oportunidad de revisar el examen. Puedes ir y algunas veces, bueno, yo sé que algunos iban y, por ejemplo, encontraban algún artículo donde mencionaban que este parásito tiene ahora un nuevo método para identificarlo. Era válido, pueden usar eso. También pueden revisar los banqueos, lo cual es una gran ayuda. Y con respecto a lo de respuesta, bueno, alguna vez les podía subir un punto si es que ustedes tenían la razón con respecto a lo del examen. Con respecto a estos exámenes, revisen muy bien los ciclos biológicos. Con respecto a esto, por ejemplo, todos los
parásitos que son tipo larvas, tipo gusanos. O sea, nosotros tenemos diferentes nombres para ellos, platelminto, nematelminto. Con respecto a esto, busquen las etapas. Por ejemplo, con respecto a un parásito larva L3. Esa era la principal característica con la que se infectaba en la persona. Primero, acuérdense el estadio de infección, tanto para la persona como para un tipo de animal. Y también van a haber varios términos, los cuales no se preocupen si es que no lo saben, ahí el mismo doctor les va a explicar. También la ubicación es lo que importa, porque por ejemplo en los casos clínicos podían indicar de que esta picadura de tal insecto fue por ejemplo en la selva, o si no, tal parásito fue encontrado al norte o después de comer, por ejemplo, comida marina. Con respecto a esto, busquen similitudes o diferencias entre parásitos y, como diría el doctor, él mismo nos había comentado, y también creo que es algo de gran ayuda para algunos, que traten de relacionar siempre el nombre del parásito, que sé que está en latín, a algunos les puede fascinar eso, a otros les puede parecer demasiado complicado, pero a veces el mismo nombre te puede dar detalles. Por ejemplo, el nombre de uno de los parásitos, por ejemplo, Diphyllobotrium pacificum. Sí, como dice Julio, hay parásitos que se dan por comer peces o crustáceos de mar o de río. Por ejemplo, Diphyllobotrium pacificum, como dice el nombre, pacificum, entonces viene del Océano Pacífico. O, por ejemplo, Dipylidium caninum. Ese parásito, como dice el nombre, caninum, te lo puede contagiar principalmente los perros. Y así. Y incluso van a haber términos, fíjense bien las partes del parásito, porque a veces ahí hay una ligera diferencia. Por ejemplo, Diphyllobotrium pacificum y latum son casi el mismo parásito, pero uno es solamente de Océano Pacífico, otro de río y así. Y entonces, mis tips para todos ustedes serían resumir todo lo visto en laboratorios y teoría. Principalmente lo de laboratorio, si lo resumes bien, ya lo tienes claro para tu teoría. Y también hagan los trabajos de investigación o si no, exposiciones con tiempo. Nosotros, por ejemplo, para el curso de parasitología solamente tuvimos que preocuparnos por un trabajo de investigación, lo cual van a enseñarles ahora en metodología, pero acuérdense que este es en formato Vancouver y siempre que sea en los últimos 5 años tus artículos para que sea más confiable. Y también con respecto a microbiología, las exposiciones con tiempo pueden guiarse de algunos trabajos de banqueos, aunque algunos doctores se pueden dar cuenta de esto, como fácilmente el doctor Cisneros. Y con respecto el trabajo de investigación, aconsejando. Y eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda con respecto a los doctores, nos lo pueden hacer al final del Zoom o también durante. Pueden ir escribiendo por privado. Bueno chicos, hola. Primero que todo vamos a hablar en este caso de la doctora de microbiología, que es la doctora Cucho. En este caso la doctora Cucho, su contenido, como dijo Raiza, es muy bueno ya que presenta casos clínicos. Todo su examen viene a partir de las PPTs. Lo que es puntualidad, sí, éramos nosotros, por ejemplo, yo estudiaba en el primer grupo. La doctora a veces llegaba hasta media hora tarde o hasta 40 minutos tarde. Yo tuve como que preguntarle como delegado. Lo que es la nota, sí, era factible el examen sacar 13, 14, 15, 16 o hasta 17. Eh, la doctora para viajando, así que las fechas de las clases o exámenes cambió. Por ejemplo, solo el ciclo pasado solo tuvimos 4 hasta 5 clases presenciales y las demás sido virtuales, porque la doctora tuvo que viajar por motivos externos o porque era feriado largo, también coordinamos. Y acá lo importante de microbiología es de que hagas memotecnias. Yo personalmente se me ocurrió una memotecnia que es PUSI, que es una palabra en inglés, que te hablaba de todos los de agar McConkey negativos, los Proteus, Shigella, Salmonella y Yersinia. Así que tú puedes crear tus propias memotecnias para identificar algunos, porque tienen casos clínicos que te preguntan desidentificar primero para luego dar una característica. Si era, por ejemplo, un paciente que fue a la India, comió y tenía deposiciones líquidas de color blanquecinas, tenías que identificar ese mismo y luego decir si es un bacilo gram positivo, si es anaeróbica estricta, entre otras preguntas.
O también te preguntaban si era glucosa positivo o negativo, era móvil inmóvil, sacarosa positivo o negativo o gas positivo y negativo. Lo que existe es eh, de gravas de la doctora, que es todo lo que dice, que yo se los mandaré mediante uno de sus compañeros, y lo que yo usé son estos de gravas, y aparte grabé sus clases. Al grabar sus clases, tú podías anotar algún dato que no esté en su PPT, aunque casi todo está en su PPT, pero lo ideal es que tú complementes las grabaciones de de ambos teorías, como es el doctor Pulido, que también nos brindó sus grabaciones de clases, y esto en el examen, bueno, primero, segundo, tercer examen ayuda bastante. Toma asistencia, así que no, eso no es un faltar, pero como les mencioné, se puede coordinar para que las clases sean virtuales, eso sí. Puede ser mayormente en mismo horario o también podía ser en la noche, pero casi siempre en el mismo horario. Continuando con el doctor Cisneros, en lo que es laboratorio de microbiología, con el doctor hay muchos compañeros míos que difieren. En el caso de mi grupo, el doctor fue sumamente comprensible y sumamente bueno, al punto de que cuando terminábamos antes, nos podía dejar salir antes. Su contenido es muy bueno, el doctor suele ser muy, pero muy organizado, demasiado diría yo. Él trata de explicar claro, sencillo y de la manera más lineal y ordenada posible. De acuerdo a sus trabajos, él suele calificar un poco entre medio y alto. Eh, con el doctor, con lo que son exposiciones en mi grupo, por ejemplo, tanto en caso clínico como en seminario, no bajaban de 16 o algunos 15 por ahí, pero la verdad es que no era mucho la diferencia. Al iniciar la clase, él lo que suele hacer es realizar preguntas al azar sobre el tema a desarrollar. Señala a un alumno y le dice que era, de qué se iba a tratar la clase o cosas así, por ejemplo. Un punto muy importante es que el primer día de clases, donde te sientes, él va a elegir lo que son tu trabajo de investigación, los casos clínicos y tus exposiciones de seminario. Así que traten de sentarse, mi recomendación es que traten de sentarse cerca a sus compañeros con los que quieren realizar esto. Una otra recomendación a dar del doctor es que no utilices imágenes caricaturizadas como en el primer ejemplo, sino que el cuadro clínico lo representes más con imágenes reales y notorias. Es una recomendación que el mismo doctor te va a dar el primer día de clases. Como su ex delegada, les digo que la respuesta del doctor no es muy rápida, suele demorar horas incluso, así que si van a elegir un delegado, tienen que elegir un delegado que sea un poco paciencioso, un poco insistente, porque el doctor suele demorar mucho en lo que es contestar. Recuerdo que en los casos clínicos o seminarios, nosotros exponíamos los sábados y el doctor lo que te decía era que 2 días, no, un día antes o 2 días antes de la exposición tienes que enviar tu trabajo, a más tardar el jueves o el viernes, si no me recuerdo. Pero algunos compañeros, por diversos motivos, como trabajaban, etcétera, etcétera, solían presentarlo después y luego lo que hacían era escribir a mí como delegada para poder hablar con el doctor y poder revisar su trabajo. Al inicio el doctor sí fue un poco comprensible y sí nos daba esa facilidad y me decía que lo iba a poder revisar, porque eso sí, el trato con el doctor aquí es directo, delegado, el doctor delegado. Pero ya finalizando el ciclo sí se notaba un poco su incomodidad y su molestia, así que traten de no pasarse del horario que él dice para presentar. Incluso una recomendación es que si el doctor te dice preséntamelo el viernes o preséntamelo el jueves, no se lo presentes como a las 10, 11 o 12 de la noche. Traten de presentarlo como a las 3, 4, 5, más tardar 6 de la tarde, que es cuando el doctor al parecer solía revisar lo que eran los trabajos. Con respecto a las exposiciones, a veces notaba lo que era que leías, otras veces no. También con respecto a las preguntas, en el caso de mi grupo, me di cuenta que con el doctor no era tan exigente como con los otros grupos, llegando al punto que incluso en ocasiones se bromeaba un poco, lo cual me consta que con otros grupos no era tanto así. Y más que nada es eso. Con el doctor Cisneros, eso sí les puedo decir que es súper recomendado. Aprendes mucho, pero mucho aprendes con el doctor. Trata de que tú entiendas y de resolver tus dudas. Una cosa que sí me gustó mucho del doctor es que si tú tenías ese día examen teórico,
de lo que era microbiología, el doctor trataba de hacer un repaso de lo que te podía venir en el examen teórico. Como tal, no soltaba fijas, sino que de acuerdo a su experiencia, como profesor, él decía, es muy probable que te venga esto o lo otro, y como que al final tú te dabas cuenta que sí venía, en ocasiones venía como tal, como lo que el doctor decía, como en ocasiones venía un poco variado. Así que con respecto al doctor Cisneros, le doy una buena calificación y lo súper recomiendo. Ahora, con laboratorio con la doctora Cucho. La doctora Cucho es, si de por sí en sus teorías es un amor de persona, en sus laboratorios aún más, porque como somos grupos más pequeños, agarra confianza más rápido. Y desde el primer día llega, empieza sonriendo, preguntándote cómo estás, qué tal sus clases, todo en general. Es muy buena docente, muy amable también. En cuanto a su contenido, en laboratorio también presenta PPTs, pero, o sea, los resume así a más no poder. Y ella también trata que los laboratorios sean cortos y directos al grano, como que explica unos 5 minutos el tema con la PPT, perdón, explica como unos 5 minutos el tema con la PPT y luego se pasa a hacer lo que es todo lo que es práctico al realizar ay, un ratito, perdón. Ya, chicos, perdón. Como decía, son 5 minutos de pura teoría con su PPT y luego pasaba a hacer lo que era tinciones, pasaba a mostrarte que tomes foto a las muestras en el laboratorio en sí. Y, o sea, más que nada era eso, tomar fotos a las muestras, preguntar alguna otra cosa. Y en microbiología también había una guía que tú tenías que ir rellenando, dibujando. Pero, o sea, no la tomaba mucho en cuenta. Creo que la revisó 2 veces en total en todo el ciclo. No es como en histología que sí te revisan cada 2 semanas, cada semana, sino que la doctora cada vez que damos un examen para que sea como nota para el laboratorio, recién las revisaba. Y como que a veces los tomaba en cuenta para que te suba puntos. Pero eso sí, o sea, traten de no atrasarse con la carpeta, si es que aún la van a tener este ciclo, porque llega un momento u otro que se les va a acumular y tienen que hacer como 10 laboratorios, estando pintando y todo eso, para presentarlo ese mismo día o mañana. Ahora, al igual que sus teorías, su puntualidad, hablando de la puntualidad con la doctora, es regular, porque hubieron muchas veces que llegó 1 hora después, media hora después, y por eso traten de escoger un delegado que esté en constante comunicación con ella, porque o sea, hay veces que ella también está ocupada, ella trabaja en el 2 de mayo, está lejos, y se le va el tiempo muchas veces. Y o sea, tratan de que su delegado siempre esté preguntándole a la doctora si va a llegar temprano, cuánto tiempo tiene que esperar, porque una vez nuestro delegado se le olvidó preguntarle y mi grupo estuvo sentado en el laboratorio tempranito, casi por 1 hora, y llegó después a las 5. Nuestra clase empezó a las 4 y la profesora llegó a las 5. Pero igual, fuera de todo, sus clases son cortas, no van a demorar mucho, no es como que van a agarrar más tiempo para terminar todo el laboratorio. Porque si por ella fuera, terminarían en media hora, en 20 minutos y ya salen. Y muchas veces pasa eso, porque la doctora también es muy considerada con los exámenes. Si tú le dices, doctora, si ella te dice, se ven cansados, no sé qué cosa, y tú, o sea, ustedes le dicen que sí, que están en exámenes, que tienen examen de tal curso, que el otro curso, y ella les dice, ya, hay que hacer esto rápido, lo hace rápido y ya salen todos temprano. Ahora, con la nota, como creo que dijeron en el chat, traten de asegurar su nota de laboratorio en sus exámenes. Nosotros tuvimos 2 exámenes, tuvimos 3 notas en general, dos exámenes, uno, digamos, un examen parcial y otro final.
Y traten de asegurar, muchas veces vino bastante banqueo con la doctora, así que si consiguen banqueo, aprovechenlo, traten de revisarlo y revisen sus PPTs también. Traten de pedirlos sus PPTs si es posible, porque todo lo que viene en sus PPTs vienen las preguntas, pero viene tal y como está en la PPT, así, la oración es la misma. Y muchas veces, en cuanto a los banqueos, te quiere confundir, como que en el banqueo dice tal cosa y en la pregunta que te va a venir en el examen te cambia una palabra. Entonces, la respuesta de esa pregunta cambia. Pero es un poco más sencillo porque es verdadero o falso en el laboratorio. Así que les va a facilitar un poco más ahí. Traten de asegurar sus notas en los exámenes, en las exposiciones también. Traten de hacer un buen trabajo. No pide mucho la doctora tampoco, pero, o sea, igual pregúntenle qué es lo que quieren. En la guía de laboratorio, ojo, esto sí, nuestro grupo tuvo que volver a hacer todo el trabajo porque no nos habíamos dado cuenta que había una guía de la exposición atrás, de los seminarios. Y en SEA iba a salir qué tema tiene que venir, qué subtemas tienen que hablar, y tratan de participar todos en grupo. A nosotros en el laboratorio con la doctora nos puso 16, pero le puso 16 a todo el mundo. No es nota baja, pero, o sea, hasta el día de hoy no sabemos por qué nos puso 16 a todos. No, o sea, no sabemos, capaz fue porque lo hicimos virtual, por el tema también del, del paro de transportistas y todo esto, pero, o sea, tratan igual de participar bastante. Creo que eso es lo que a ella le gusta bastante. Y aparte que recuerde tu nombre, que te tenga en consideración. En cuanto a su respuesta, a pesar de que llega tarde muchas veces, responde rápido. Cualquier duda en que tengas en clase o que venga desde teoría, le puedes preguntar en clase. Y más que nada eso, su exigencia tampoco es mucha. Como ya les dije, por ejemplo, para la carpeta no tienen que hacer dibujos muy detallados y eso, pero no se atrasen. Traten de presentarle todo con tiempo y disfruten de su clase, la verdad, porque es una doctora muy buena, sabe mucho y como ya dijeron varios de mis compañeros, utiliza muchos casos clínicos. Entonces, eso te da a entender que todo lo que estás viendo en su clase lo vas a ver también cuando ya estés en el hospital. Aprovechenla, muy recomendada, chicos. Chicos, para agregar un comentario de Cisneros, el doctor Cisneros, lo que es la guía, los dibujos no te pedía así perfecto, pero sí te pedía que señales, que pintes bien, pero no era tan exigente como histología, como mencionó Raiza, ya que lo que es parásito y microbiología van a tener que dibujar, o bueno, hasta cierre del ciclo pasado, pero no es como que sea tan perfecto como histología, que seguro hay varios que sí les ha fallado la mano en dibujar. El doctor Cisneros sí nos ayudó demasiado en un aspecto, pero es un buen doctor que te enseña y aprendes, que eso te puede servir para después en fármaco, porque también te hablaba ya un poco de fármaco. Ahora sí con lo que es el doctor Pulido, Winnie Pooh, eh, si en teoría es muy bueno, si te explica perfectamente, en laboratorio tú vas a agarrar mucha más confianza con este doctor, ya que nunca llegaba tarde. No, yo personalmente con mi enamorada no le vimos ni un defecto y nunca llegaba tarde, sus notas puede sacar hasta 20 en este caso, sus respuestas también son muy buenas, ya que el doctor tiene mucha experiencia, estudia en Brasil y es doctor. No es solo, no es doctor de medicina, o sea, no es médico, sino él mismo tiene ya el grado de doctor. Antes de entrar al laboratorio, en nuestro caso, que era un turno de la noche, los lunes, salíamos a las 10:10 supuestamente, pero el tema es que el doctor hace un repasito de lo que vamos a ver ese día en las láminas. Chicos, vamos a ver esto, lo otro, lo otro. Te hace un repaso y entras solo al laboratorio a ver las láminas, tomar foto, y él tiene un tipo de flashcards. En este flashcard que él tiene, te va a poner el nombre del parásito y su estadio evolutivo. Lo podías ver y en caso, para dibujar, este doctor te deja dibujar en tablet y no es tan exigente. O sea, fácilmente dibujas, te agarras tu tablet, un círculo, dibujas ahí no tan perfecto obviamente, pero lo más simple posible y te deja pasar. Y estos dibujos que tú vas a presentar a la siguiente semana va a ser tu nota de asistencia. Si no dibujas, vas a tener falta. Y con 3 faltas, recuerda que sale en el curso. En su examen de laboratorio solo venían 2 láminas por tema. Te pedía
el nombre, el estadio evolutivo, que esto valía 1.5 de las preguntas, escrito. Y aparte había una pregunta para marcar de opción múltiple de 5. Te decía, por ejemplo, en este parásito, ¿cuál es el, el estadio efectivo? Tú marcabas tal, 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 tal. Es muy buena decisión meterse con este doctor porque si aprendes y también es relajado. Y como dijo Angelina, eh, nos deja salir antes. Nuestra clase empezaba a las 6:50 y terminaba supuestamente a las 10 de la noche, pero salíamos 8:30, hasta había ocasiones que tenemos a las 8. Lo que es el trabajo de investigación, vas a formar grupo de 3, o bueno, formábamos grupo de 3 y iba a sortear los temas. Tú agarras su papelito y te tocaba tal tema. Por ejemplo, a mí me tocó con mi enamorada Angelina el tema de enterobiosis y con otro compañero más. Lo hicimos y esto fue nuestra segunda nota de laboratorio, que sí nos fue muy bien ya que él lo califica bien, pero también te pide que seas específico a base de qué artículos se basaron. Así que TMI también le va a servir bastante en lo que va a ser este curso y en APS que les voy a hablar. Lo importante acá es que con el doctor se puede veintear. Es así de simple, ya que en el último examen, por ejemplo, yo saqué 17 y hubo una compañera que sacó hasta 19. Y es muy sencillo, hasta el doctor te hace bromas, hablas con él, tienes mucha confianza. Y realmente yo personalmente, yo sí llevaría otra vez el curso con el doctor Pulido. Chicos, mis compañeras que van a hablar de Doctor Ortiz no están todavía, así que vamos a pasar al siguiente, que ya es el último curso que vamos a hablar. Bueno chicos, lo que es APS antes del cambio de malla era un curso lectivo con salud integral, pero ahora ya es un curso para ustedes con la nueva malla obligatorio. Antes le enseñaba el doctor Cuba y la doctora Araujo, que ellos lo enseñaban como el curso, como mencionó, pero ahora enseñan salud integral ya como docentes definitivos. Creo que he visto que los doctores que van a enseñarle a ustedes no lo conocemos, no lo hemos llevado, pero en sí la dinámica del curso va a ser cómo va a funcionar la salud pública desde el primer nivel, o sea, y es en el primer nivel. El curso se dividía en 3 unidades, 3 ejes temáticos. En la primera tenías que ver conocimiento de territorio, población y determinantes que había. En la segunda, la participación social, en la comunidad de salud, como son las RIAs, las CLAP, las cívico. Y el último, la gestión de servicios de salud. Eran 3 exámenes, pero son 4 notas. Ya, ¿y de dónde viene la última nota? Esa última nota era un trabajo muy pesado que era las fichas familiares. Las fichas familiares son aproximadamente 4 páginas. Tú tenías que entrevistar a una familia, te ibas a llenar los datos y tenías que hacer 5 de esas. En siglos anteriores a nosotros, cuando nosotros íbamos, los chicos se iban hasta Chorrillos en grupo por la universidad. Compilaban una zona y a la familia entrevistaban, pero por motivos externos o la pandemia no, nosotros no lo hicimos. ¿Qué nos dijo el doctor? Que a nuestras familias o a familias vecinas nuestras entrevistemos y usemos esos datos. El delegado de teoría tiene que ser activo, ya que él va a tener que coordinar con todos los delegados de práctica para coleccionar las fichas. Aproximadamente eran 10 por cada práctica, así que cada subgrupo tenía que tener 50 fichas. Y luego se tenía que hacer un grupo de redacción del informe, que eso para eso es TMI, porque TMI acá vas a usarlo bastante, lo que son las tablas, las estadísticas y un montón de cosas, porque como lo menciono, las fichas familiares son muy complejas, que sí es fácil entenderlas, pero es muy compleja llenarlas, a veces un estrés. Este grupo de 10 tenían que copilar, organizar todo, tenían que ver los datos y, por ejemplo, esa familia, cuál es el ganancia económica promedio de toda esa familia y así. Y a la final de estos 10 tenían también que hacer una PPT,
que también se los pasaré a ambos archivos para que lo tengan como referencia, y en esta PPT tenían que resumir todo lo del informe. El doctor nos pidió en su momento en un USB todas las fichas escaneadas. Así que si son aproximadamente 50 fichas y son 8 grupos, tenía que haber, si no me equivoco, 400 fichas en total en USB. Y eso tenía que darle al doctor. Y aparte también tenía que darle el informe impreso y las PPTs, bueno, en el USB. Sí era complejo el curso. Las notas variaban entre 14, 15, 13, dependían bastante. ¿Y qué hacías en práctica? Porque en práctica te daban unas lecturas, por así decirlo, que en ese mismo horario tenías que tú realizar una PPT en toda la hora. Cuando eran grupos noches, porque todos eran de noche en este caso, sí salía más temprano. Acababa 10 y 10, salías, por ejemplo, 9, 9 y 20, 8 y media. El doctor sí era accesible, el doctor Cuba, pero con estas nuevas doctoras no sabría decirle cómo va a ser la metodología. Lo más posible es que sí se mantengan las fichas familiares, el informe, que sí es un estrés, pero si se organizan bien, lo pueden realizar. Me olvidé decirles que esta exposición final se hace una exposición y un informe por todo un grupo de teoría. Así que los chicos que van a escribir el informe final y realizar las PPTs deben realizarlo perfecto, porque esa nota va a depender de toda de teoría. No sé, el primer grupo lo hizo mal, el segundo no. No, todos los grupos van a participar en un solo y esta sola exposición va a dar la nota a todos los de teoría. Así que sí, lo recomendable es que su delegado de teoría y de práctica sean activos y que tengan comunicación muy frecuente. Y ese es mi consejo para APS. Chicos, hasta acá, eso es todo lo que podemos brindarles por el momento. Mis compañeras no se encuentran acá. Igual les vamos a pasar estas PPTs para que puedan leerlas y tenerlas en cuenta cuando vayan a escoger su horario. Si tienen alguna duda o algo, para que... Ahí está, bueno. Dice que para el doctor Cisneros, ¿cómo es su examen de laboratorio? Ok, con el doctor Cisneros, en este caso nosotros tuvimos dos exámenes de laboratorio. El primer examen fue uno de los exámenes más fácilmente se podía veintear porque era verdadero y falso. Sin embargo, en el segundo examen sí es un poco más complejo porque tenías tres tipos distintos de preguntas, que era uno para marcar, otro para rellenar y otro también que era verdadero y falso. Todas las preguntas venían en el examen, obviamente, y la verdad es que no... Tuve compañeros que sí me dijeron que el examen fue un poco complicado, pero la verdad es que no fue nada del otro mundo. Simplemente estudien con tiempo y fácil pueden sacar una muy buena nota. El primer examen sí me consta que fue verdadero y falso, pero el segundo examen sí, con otros profesores no sabría cómo decirles. Sí, con la doctora Cucho sí fue verdadero y falso. Todos los exámenes fueron verdadero y falso. Y creo que es también porque lo toman en cuenta a que todo lo que estás viendo en el laboratorio también lo estás viendo en teoría. Así que muchas veces las preguntas redundan. Eh, Creo que eso es todo. Muchas gracias, chicos, por escucharnos. Espero que les haya